Seguimos en directo, Valencia en abierto. Como les habíamos comentado, comienza nuestra mesa de actualidad. Mucho que comentar con nuestros invitados. Les presento, es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burjasot, Toni Subiela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, mucho que comentar, pendiente, lógicamente, también de esa huelga de transportistas. ¿Cómo acaba? Preocupación máxima, ¿no, Toni? Por supuesto, de verdad que la actualidad es negativa y es preocupante. Y además todas las semanas, ¿no? Llevamos una... Está como el tiempo. Así es. A ver si sale ya el sol de verdad. Pues bienvenido, Toni. Es abogado, concejal de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Massanassa. Fran Raga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por Massanassa? Muy bien, pues trabajando mucho como siempre y yo encantado de volver a estar aquí. Bueno, pues bienvenido, Fran. Y también esta tarde en nuestra mesa política recibimos al presidente de Valencia Unida, Vicente González Lizondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Bienvenido, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, en Granada estamos en marcha ya. Ya estamos muy en marcha. La sede central de Valencia Unidad ya está abierta en la Plaza de los Pinazos y ahí esperamos a todo el mundo que quiera formar parte de un partido valencianista 100%. Bueno, pues lo iremos conociendo. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Arrancamos y lo hacemos muy pendientes de esa huelga de transporte, esa última hora de los paros de camioneros y transportistas, cómo está afectando, y también valorar las medidas del Gobierno al respecto. Hoy, por cierto, el BOE publica el plan de respuesta a la guerra con la bonificación al combustible y el veto también al despido. Toni Subiela, huelga de transportes. Empezamos por esto. Preocupación máxima. ¿Hasta dónde va a llegar este pulso, ¿no?, entre gobierno y afectados? Pues yo creo que hasta donde deje el gobierno, ¿no? Realmente este paro, porque no es una huelga, es un paro, y hay una diferencia importante, porque el gobierno ya ha llegado a un acuerdo con las asociaciones mayoritarias de transportistas. Es una parte minoritaria del sector el que está bloqueando, por ejemplo, el puerto de Valencia, y yo creo que el gobierno debería poner ya los medios para evitar que haya más de 10 barcos sin poder atracar en el puerto, y el puerto totalmente colapsado, porque eso afecta a toda la economía de la ciudad. Yo creo que se han llegado a unos acuerdos, buenos o malos, y el gobierno ya debería de tomar medidas para desbloquear esto. Otra cosa es que las medidas que haya tomado el gobierno sean más o menos criticables. Yo creo que son muy criticables. Por lo menos la que afecta, o la que más afecta al transporte, que es la de los 20 céntimos de bonificación en el litro. Antes de aplicarla ya se está viendo que es inútil, ¿no? Para el viernes que se tiene que aplicar ya hay gasolineras, sobre todo pequeñas y medianas, que están hablando de que tendrán que cerrar, de que están pidiendo préstamos para poder adelantar ese dinero que nos tienen que dar a los ciudadanos, o que están aumentando ya los precios para compensar. Que ya se están dando, claro, no tiene ningún sentido. Es una medida totalmente Entramos absurda, en esta ¿no? medida, la valoramos también con Fran y Vicente, bonificación con un mínimo de 20 céntimos al litro de combustible para todos los ciudadanos y al establecimiento de un límite al 2%. Parece que esta medida no va a funcionar, Fran, ¿no?, a priori. Bueno, yo lo primero que quería decir es que, evidentemente, cualquier tipo de protesta por parte de trabajadores, sean sindicatos mayoritarios o minoritarios, siempre es una protesta legítima. A partir de ahí, los gobiernos, en este caso el gobierno nacional, pero también los gobiernos autonómicos, lo que tienen que hacer, y se está haciendo, es sentarse a negociar, en este caso, con los sindicatos mayoritarios. Como bien señalaba Toni Subiela, se ha llegado a unos acuerdos que seguramente pues, serán mejorables, no me cabe la menor de las dudas, pero también hay que destacar que nos encontramos en un contexto absolutamente globalizado en el que suceden una serie de acontecimientos, bien sea la guerra de Putin, bien sea la preguerra de Putin, bien sea que desde hace un año, por ejemplo, la principal gasística rusa está cerrando el suministro de gas a Europa, y bien sea una serie de condicionantes internacionales que, por la manera en que están organizados los estados hoy en día dentro de la Unión Europea, dejan un margen estrecho a los gobiernos nacionales. Cuando se hablaba, y los que sean más mayores a lo mejor lo recuerdan, de esa cesión de soberanía a la Unión Europea, pues una parte de las contrapartidas es esta, que los gobiernos nacionales tienen un margen de maniobra escaso. A partir de ahí, lo de los 20 céntimos, habrá que esperar al viernes a ver cómo evoluciona. Habrá que esperar, a priori no está funcionando, se está dando ese incremento en las gasolineras. Vicente, ¿cómo se ve esta medida? Bueno, vamos a ver, lo primero, que no estoy de acuerdo con Fran, desde el punto de vista que este problema lo llevamos arrastrando hace muchos años, mucho antes de la guerra de Putin e incluso antes de la entrada de Sánchez. Los autónomos venimos pagando
mucho por las malas políticas y las malas gestiones de los gobiernos que se han ido alternando. Esto los transportistas han sido valientes y han dicho hasta aquí. Y dicen hasta aquí sencillamente porque es que realmente no pueden seguir, porque realmente no pueden trabajar, no puedes abrir la persiana. ¿Por qué? Lo que dicen ellos, cuando abres la persiana pierdo dinero, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa o salgo a la calle a defender mis derechos? Y es lo que han hecho. Y evidentemente Valencia Unida está a favor totalmente de los autónomos y de los empresarios y de los transportistas. Lo de la medida de los 20 céntimos es una medida, pues mira, por suerte o por desgracia yo he tenido gasolineras y es una medida que no va a funcionar. Desde mi punto de vista, pues las gasolineras tienen un margen muy pequeño. Sí, de beneficio. Sí. Y si esa gasolinera tiene que adelantar los 20 céntimos a cada usuario, tiene que poner el dinero de su bolsillo. Adelantarlo. Es imposible. Nadie tiene financiación suficiente para poder pagar. Entonces, es una medida que a lo mejor para grandes empresas, pues a lo mejor puede funcionar, pero para el autónomo, que también los hay dentro del mundo de las gasolineras, no funciona. Inviable esta medida, veremos qué ocurre. El viernes, como decía Fran, veremos el recorrido que ha tenido y en torno a lo que comentábamos de plan de respuesta a la guerra, las medidas que publicaba hoy, también queríamos pulsar brevemente ese veto a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas. No vale despedir, prohibido despedir. Toni Zubiela. A mí, de verdad, es la medida que más absurda veo y que más me indigna. Sí, o sea, porque a mí me da la sensación de que ningún ministro ha tenido empresa nunca. O sea, que ahora mismo se limite o se impida el despido por motivos económicos. Bueno, ¿y qué hace la empresa? Si no puede pagar a ese empleado y no lo puede despedir, ¿qué hace? ¿Qué solución le está dando la empresa? Están aumentando... Es que las medidas que están ofreciendo para solucionar el problema están aumentando o van a aumentar el problema. Es realmente... Nos está dando una imagen esta crisis de la gran ineficacia que es este gobierno. El gobierno nacional ahora mismo, si estaba yendo las cosas bien, estaba desbordado con esta crisis, que seguramente no tenga toda la culpa de ello, pues aún se está viendo todavía más desbordado y más ineficaz de cara El escenario no es fácil, como decía Fran, lógicamente, por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero la medida deja bastante que desear, Fran. Pregunto, veta los despidos a las empresas, en las empresas, ¿esto dificultará todavía más la creación? Es verdad que el titular que nos llega a todos es el veto a los despidos, pero también es verdad que ese veto se limitará a las empresas que reciban ayudas públicas. Es decir, el ciudadano también tiene que entender que lo que no puede ser es que se esté ayudando. Todos los autónomos, todas las pequeñas empresas han recibido ayudas públicas porque todos se han acogido a las ayudas que se han dado durante estos 2 años a las ayudas COVID. Claro, pero los que estén recibiendo ayudas públicas tampoco es de recibo que yo le esté ayudando a usted y que por otro lado esté despidiendo. Que tú me des una ayuda de 2.000 euros por ayudas COVID y ahora me digas que no puedo despedir a un empleado cuando no puedo pagarle, me parece abusivo. De 2.000 o de muchos más euros. De un pequeño autónomo con 1 o 2 empleados que habrá recibido entre 2.000 y 4.000 euros de ayudas por COVID, porque más no habrá recibido. En estos casos ya no se podría despedir, pregunto. Claro. Una cosa es que las haya recibido, otra cosa es que las continúe recibiendo. Yo creo que la medida es a los que las están recibiendo. En todo caso, sí que se podrá despedir por todos los motivos por los que se puede despedir disciplinariamente. Yo creo que no se ha entendido. Yo creo que no se ha entendido bien. Hay un titular que sí que es verdad que es muy compartible, pero por todas las partes, pero creo que está muy acotado. Hay que ver la letra pequeña de esto. Hay que ver la letra pequeña. Entre otras partes porque es totalmente ilegal. O sea, tú no puedes cortar la libertad a un empresario de no poder hacer o deshacer lo que crea conveniente en su empresa. Entonces, lo que sí que es curioso es que una ministra pueda decir lo que puede hacer o no puede hacer un empresario porque dice que ha puesto dinero del gobierno en las empresas y entonces la ministra es la que tiene, o sea, el Estado es el que tiene la potestad de decirte qué es lo que tienes que hacer y no, pero en cambio, cuando se metieron más de 35.000 millones de euros en los bancos y los bancos a los empresarios no nos dieron nada, no salió ningún ministro a decir que el dinero era del Estado y que tenía que dar dinero a los empresarios que lo necesitaban. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ahora me meto con los empresarios siempre, no los dejamos respirar, vamos a asfixiarlos
hasta que se mueran, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Se asfixia, Tony, con estas medidas? ¿Decías también? Yo entiendo que sí. O sea, la asfixia al empresario, bueno, y a todo el ciudadano está viniendo con la subida de precios de todo, ¿no? Desde el combustible hasta la cesta de la compra. Pero las medidas no están ayudando a eso, al contrario, creo que van a dificultarlo. Insisto en que la medida yo creo que no se ha entendido mal, yo creo que es así, la medida de la prohibición del despido, y eso va a ser una asfixia para muchas empresas que no puedan liberarse de personal en momentos críticos, y lo que pueden hacer es que en vez de despedir a uno, al final tengas que cerrar y que se vayan los 3 que pueda tener a la calle. Me parece una barbaridad. Creo que las medidas no están funcionando, es más, todos los partidos políticos que han aprobado o han respaldado el decreto de las medidas lo han hecho con críticas. Le han dicho, es que esto no es suficiente, es que esto se tenía que haber hecho antes. Entonces, no sé hasta qué punto se pueden justificar estas medidas. Se podrán también gobierno, conceder avales de la nueva línea ICO hasta final de año. Hay algunas medidas que sí que han sido más aplaudidas en este aspecto. Fran, ¿qué decir? Claro. Es decir, muchas veces cuando hablamos de que se asfixia o de que se dificulta la vida de los empresarios, olvidamos que en los tiempos tan duros que acabamos de pasar, por ejemplo, se han puesto muchísimos recursos públicos que no son del gobierno, que son del Estado y por tanto son de toda la ciudadanía, al servicio, en este caso, de las empresas grandes, pequeñas y medianas. Por ejemplo, el gran despliegue que ha habido con todo el tema de los ERTEs, el gran despliegue que ha habido con todo el tema de la Generalitat, los municipios que también han hecho unas aportaciones importantes a las empresas para mantener esos puestos de trabajo, y lo que decía en este caso la ministra Nadia Calviño es que las empresas que estén recibiendo dinero público en estos momentos no pueden utilizar ese dinero para despedir. Una empresa que no esté recibiendo dinero público pues podrá despedir por motivos disciplinarios siempre, por causas tasadas. Y lo que no podrá hacer es, si está recibiendo público, despedir por cuestiones económicas, por causas económicas, técnicas y organizativas. ¿Qué te parece que se hiciera lo que se hizo en Olmedo? Que se les dio dinero público. ¿Qué me parece el rescate bancario? Claro, y a cambio no hubo nada. Es que pues se puede extrapolar fácilmente. No, yo no, se puede no creo que, claro que se sí. pueda al fin extrapolar. Y al cabo, sí, yo te digo porque es que he sufrido las dos. Desde el 2008 estamos sufriendo todos los autónomos. Y yo también soy autónomo. Y los empresarios, y los que tenemos gente bajo nuestra responsabilidad, hemos sufrido. Y claro que es extrapolable, porque vemos que nadie hace nada por nosotros. Y veo que todas las medidas que se toman van en contra del empresario. Entonces, claro que hay que tomar medidas diferentes. Y entre las medidas que hay que tomar, evidentemente, es escuchar al empresariado. Y el empresariado no está en el IBEX, el empresariado está en la calle. Y si os dais cuenta y dais una vuelta por Valencia, todas esas tiendas, Valencia Ciudad, que han cerrado también eran empresarios. ¿Y de qué les vale los ICOs cuando ya has cerrado? Bueno, ¿De qué te vale? Ahí están las medidas y la valoración de la mesa de actualidad. Nos vamos a hablar de la ampliación del puerto de Valencia. Tony Subiela hablaba de la situación también, cómo ha afectado la huelga, el parón de los transportistas, esos barcos que están parados. Bueno, pues Aurelio Martínez daba en las últimas horas una rueda de prensa, presidente de la autoridad portuaria. Hablaba así de ello, de la situación, y sobre todo explicaba que es tan necesaria la ampliación del puerto. El problema que tiene el puerto de Valencia, cuando lo comparamos sobre todo con nuestros puertos, es que aquí han convergido dos problemas. Por un lado tenemos todos los temas de las borrascas, danas y, bueno, que nos ha obligado los 15 días últimos tener 7 días parado el puerto y cerrado el puerto, con comunicados que hemos tenido, que no ha pasado en otros puertos. Y en segundo lugar, durante otros 7 días pues ha habido paros y ha habido restricciones al normal funcionamiento, pues motivados por esos paros, ¿no? Y los piquetes informativos que se han generado, ¿no? El puerto está pequeño, se ha quedado pequeño, que nos hace falta la ampliación, la terminal norte, pero eso ya lo llevo diciendo años, o como mínimo nos hace falta más espacio, porque de aquí a que esté operativo la terminal norte necesitaremos obviamente otros espacios donde colocar vacíos, donde colocar la importación que nos llegue, etcétera, etcétera. Está de nuevo en el debate la ampliación del puerto de Valencia. Dos ministerios ya se desentienden y cargan sobre el puerto de Valencia la responsabilidad de hacer o no esta ampliación sin el nuevo informe ambiental. Continúa, suma y sigue, Tony Subiela. Suma y sigue por culpa del sectarismo de algunos partidos, ¿no? Porque hace ya tiempo que el gobierno, los ministerios están devolviendo la pelota al puerto, que es el responsable de pedir la nueva DIA, el nuevo dictamen medioambiental.
Lo que tiene que entender la gente es que el puerto no se puede quedar como está. Es decir, bueno, renunciamos a la ampliación y nos quedamos como estamos, que estamos bien. En vez de ser un puerto de primera, vamos a ser un puerto de segunda. No. O eres un puerto de primera o no eres puerto, porque el transporte marítimo cada vez se está dirigiendo a barcos más grandes. Si las empresas que transportan los contenedores no pueden descargar en Valencia, se irán completamente a otro puerto, no se van a quedar en mitad en Valencia. Entonces, si hace falta espacio para 1 millón de contenedores, si no hay 1 millón de contenedores, habrá 0. No se van a quedar 500.000. Entonces, eso es lo que hay que entender. Eso por una parte. Y por otra, que esa afectación que puede tener a las playas del sur, que defiende tanto Compromís como Podemos, que ni siquiera está asegurado con unos informes rotundamente, solamente los que ellos tienen y los que ellos dirigen, la está afectando en todo caso la construcción que ya hay de puerto. La ampliación norte es hacia el norte, no afectaría a las playas del sur. Por tanto, no tiene ningún sentido bloquear una ampliación del puerto que es necesaria para la economía de Valencia. Pero no es que en el puerto haya 5.000 o 6.000 empleos que se puedan perder, sino que del puerto depende toda la estructura industrial de la Comunidad Valenciana. Un bloqueo que sigue y parece que va a seguir. Fran, Vicente. Bueno, sí que es verdad que había muchos malos augurios sobre la ampliación del puerto, que yo creo que es ya la famosa ampliación del puerto, porque esto se viene hablando desde hace muchísimos años, pero en este caso el Gobierno de España lo que hace es permitir, ¿no?, esa ampliación del puerto de Valencia para que ese eje que se ha creado ahora y después de la llegada o el anuncio de la llegada de la fábrica de gigabaterías, que no me salía la palabra, de Volkswagen a Sagunto, ese polo que conforman Sagunto, Almusafes y el puerto de Valencia pueda seguir funcionando. Yo personalmente técnicamente no sé si puede afectar más o menos a las playas del Saler. Sí que tengo claro que es algo que tenemos que proteger, porque no todo es puerto. También el Saler es patrimonio, también es un tesoro, ¿no?, que tenemos ahí al final los valencianos. Un poco el equilibrio, el límite. Claro. ¿Dónde está el límite? Lo marcará la DIA, ¿no?, la famosa declaración de impacto ambiental. Y la discusión está en si hacemos una nueva o hacemos una vieja. Y ahora el que se tiene que pronunciar es la autoridad portuaria para ver si esa nos sirve o no. Se les ha pedido una certificación de si esa declaración de impacto ambiental sirve o no. Pero a mí me gustaría también poner encima de la mesa otro asunto. La ampliación del puerto, como bien decía Toni, es necesaria para que el puerto de Valencia y también el puerto de Sagunto, que siempre se nos olvida, sea o continúe siendo uno de los principales puertos del Mediterráneo, pero lo que necesita de verdad también el puerto de Valencia es el acceso norte, que a ver cómo nos planteamos eso. Es decir, porque vamos a ampliar por el norte, pero ¿por dónde va a llegar toda esa mercancía? Es decir, ahí hay muchos proyectos encima de la mesa que yo creo que es también lo que hay que hablar de verdad antes que esta ampliación, que veremos cómo primero accesos acaba. Y luego ampliación. Bueno, pues ahí está el detalle de Fran. Vicente, bueno, ahora se desentienden 2 ministerios. ¿De quién tiene que ser la responsabilidad? Ahí lo primero que encontramos ya es un problema de partidos que son afines, que están juntos gobernando y que piensan de diferente manera y que entran en conflicto. Yo me he leído El Día, yo lo he leído, y efectivamente El Día sí que pone que hay riesgo de que las playas del Saler, de Pinedo y la zona de la Albufera pueda haber problemas el día de mañana. Pero como sabéis, en El Día se dicen los problemas y también se dan las posibles soluciones. Y también se dan esas soluciones para que no afecte. El puerto de Valencia es un puerto de los más antiguos del mundo, ¿vale? Y hay que tenerle mucho respeto. Es uno de los más importantes, lleva desde 1200 y pico funcionando y tenemos que seguir creciendo. Y vamos a seguir creciendo. El acceso norte se va a hacer, ya hay, como han comentado, una fábrica muy importante de baterías de Volkswagen que se va a aprovechar de esta obra al futuro, porque aún no está hecha. Esto tardará, no sé, lo que tardará en hacerlo. Pero dentro de esto sí que quería señalar una cosa. Me preocupa que haya una persona que se llama Mireia Moya, que es la consellera, que no tiene ni idea de puertos, no tiene absolutamente ni idea de puertos, y que sea la que planta cara y bloquea a Aurelio Martínez, que Aurelio Martínez, catedrático en economía, y sabe bastante de puertos. Entonces,
Si uno desde fuera tiene que analizar la situación, evidentemente yo me tengo que creer a lo que dice Aurelio Martínez, y no es de mi partido. Bueno, yo creo que más que personalizar ahí sería el informe de los técnicos, yo creo, me lo ¿no? tengo que creer, claro, el informe de los técnicos. Y los técnicos ya aprobaron en el 2007 el día, ya lo aprobaron. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer seguimiento de ese mismo día y continuar con las obras, que no se paren. Es lo que entiendo que se debería Lógicamente, hacer. yo creo que es un bloqueo a nivel de ideología, Toni, ¿no? Un poco más Sí, de lo mismo. Totalmente. Además, el problema está que hemos entrado en bucle, pero han conseguido frenar estas obras ya más de 2 años, porque al final todo vuelve al mismo sitio, que es la autoridad portuaria la que es la competente en decidir si hay que hacer una nueva vía o no hay que hacer una nueva vía. Y la autoridad portuaria ha dicho ya 1000 veces que no hace falta hacer una nueva vía, que esa vía está vigente y se puede. Sí. Y al final lo que podemos hacer es que la empresa que iba a hacer la ampliación norte o que se iba a aprovechar de esa ampliación norte, pues acabe cansándose y se puede ir a otro puerto. Y entonces tendremos un problema. Porque yo creo que, por ejemplo, que lo que he comentado, la factoría de Volkswagen de baterías, estoy convencido de que se va a implantar en Sagunto con ellos hacen sus estudios. Con el seguro de que se va a hacer el puerto, o se va a hacer la empresa de puerto. Y esos accesos, Porque como si no, decía, también importantísimos. Si no, se van a otro sin sitio. eso, al final, pues tampoco tiene demasiado sentido que podamos ampliar y ampliar si no podemos acceder a ese. Más es que es a ese absurdo puerto. que se esté peleando ahora mismo Compromís con el Partido Socialista, a ver quién se pone la medalla de la gigafactoría de Volkswagen y luego estés criticando la ampliación del puerto. Cuando ellos saben que de una cosa sin otra no puede ser. No puede ser. Es algo muy absurdo. Hay que ser un poquito Vinculado. más responsable y un poquito más serio, ¿no? Todo me suena a publicidad de gente, pues eso, paisajistas, que llamo yo, gente que viene de otros sitios que no corresponden y tienen que opinar aquí. Bueno, pues dejamos ahí la ampliación del puerto de Valencia. Nos dará seguramente para más programas, lo seguiremos analizando. Hoy también queremos abrir una ventana al campo valenciano, con todas las protestas que están habiendo también y con todo lo que perjudica el contexto actual que vivimos. Planteamos, ¿se ha olvidado la izquierda valenciana del campo? Hablamos de un encarecimiento de costes, las presiones de los intermediarios, la falta de relevo generacional y sobre todo los precios en origen, dificultades que arrastra el campo. Preguntamos a Fran Raga, como socialista, ¿cree que se olvida la izquierda del campo? Rotundamente no. Es decir, yo creo que yo que vengo de un pueblo eminentemente agrícola, con un origen agrícola y con familia, además agrícola, recuerdo cuando yo era pequeño cómo ya los agricultores salían a protestar, tanto con gobiernos de la derecha como con gobiernos de la izquierda. Como bien decíamos antes, y entronco también un poco con lo que decía Vicente, yo no creo que haya gobiernos que estén en contra de. Yo no creo que ningún gobierno ni de derecha ni de izquierda esté en contra de los empresarios ni de los agricultores. Puede aplicar unas recetas u otras que saldrán mejor o peor. Pero hablando de recetas, precisamente, yo destacaría algunas que se han llevado a cabo aquí en los últimos tiempos y que benefician mucho al campo valenciano. Por ejemplo, que se haya conseguido en Europa que las naranjas que vienen de África se les aplique el tratamiento en frío. Por ejemplo, los tratamientos que se está aplicando a la xylella, que está afectando y mucho a la zona de la Marina Alta, lo que se está haciendo en el tema del cotonet. Y sobre todo, y una cosa que sí que me gustaría destacar, la pregunta que nos lanzaba Silvia decía, ¿se ha olvidado la izquierda del campo valenciano? Pues bueno, en Europa, que es donde se deciden estas cosas tan importantes y que al final acaban afectando al campo valenciano y a sectores tan sensibles y tan emblemáticos a la vez como son la naranja valenciana, por ejemplo, los partidos que votaron a favor del Tratado de Libre Comercio con Sudáfrica fueron en concreto los partidos de la derecha, sobre todo el Partido Popular y Vox. Los partidos de la izquierda votaron en contra y el Partido Socialista se abstuvo. Es decir, yo creo que el campo valenciano padece de todo lo que estábamos hablando, es decir, o de lo que vamos a hablar, envejecimiento, falta de relevo generacional, encarecimiento de los costes de producción, etcétera, pero no es una cuestión de que en la Comunidad Valenciana gobierne la izquierda o que en Andalucía gobierne la derecha. Y me gustaría apuntar un punto, Silvia, ¿Sí? porque estos días hemos visto muchas manifestaciones de agricultores nuevamente totalmente legítimas y justificadas, porque una cosa es que sean legítimas y otra cosa es que estén justificadas, yo creo que lo están en los dos términos, pero sí que me gustaría hacer, destacar
destacar un punto, y es que muchas veces vemos cómo partidos, sobre todo la extrema derecha, se adueñan del discurso de los agricultores y se olvidan, y es una materia con la que yo trabajo mucho, de que muchas veces esos campos están trabajados, y puede parecer un tema off topic, por personas inmigrantes y por personas inmigrantes que están en situación irregular. Es decir, muchas veces hablamos del campo y pensamos solo en el empresario que no saca suficientemente. No, pero hay una mano de obra también. Pero hay mucha mano de obra. Es cierto, hay que ponerla en valor también. Vicente, pulsamos el campo valenciano. Quizás la pregunta yo la he planteado porque está gobernando ahora la izquierda, pero es el gran olvidado de todos los que gobiernan. A ver, lo cierto es que mi padre en 1989 le puso la naranja a Felipe González, de la izquierda. Pero luego les hemos seguido poniendo la naranja a los diferentes partidos que se han ido alternando. Hemos tenido siempre los mismos problemas hasta el punto de perder 165.000 hectáreas de cultivo. 165.000 campos de fútbol. Es una auténtica barbaridad. Estuvimos en la manifestación del 25 de febrero con los 8.000 personas y 250 tractores. Estuvimos ahí. Y se reclama y recogimos las reclamaciones de los agricultores. Precios por debajo de los costes de producción. Es inviable, evidentemente, trabajar. No puedes estar trabajando todo el año y al final no puedes recoger tu cultivo porque pierdes dinero. La preferencia comunitaria. ¿Sí? La preferencia comunitaria de la Unión Europea sobre el producto extranjero. Es evidente. Si estamos en una Unión Europea que cada vez queremos que sea mejor y más fuerte, son todos los países de la Unión Europea los que tienen que apoyar las producciones nuestras. Y no está siendo así. Tenemos problemas con Holanda, tenemos problemas con el norte. ¿Por qué? Porque tienen intereses con Sudáfrica, con Egipto, de otras materias primas. ¿Y a pagar quién? A pagar los valencianos. Revisión de acuerdos internacionales, por lo tanto, con Sudáfrica. Evitar las plagas y enfermedades, claro que sí, y las plagas y enfermedades que también nos vienen de fuera, nos vienen de Sudáfrica. La compensación por plagas, que nadie habla. Vamos a ver, si tú le estás trayendo al agricultor valenciano unas plagas que te están fastidiando las cosechas, aparte de lo mal que estás, cuanto menos le deberás de indemnizar a alguien. Bueno, pues reivindicaciones del sector. Importante, pulsamos también a Toni Subiola desde Ciudadanos. ¿Cómo se ve la situación tan complicada que atraviesa el campo valenciano? El mayor problema que tiene el campo valenciano es que yo creo que ahora mismo quien está gobernando cree que el agricultor valenciano todavía va en Saragüey y Espardeñas al campo. Vale. Y creo que se limitan a defender la agricultura en estos huertos urbanos que están tan de moda y que sobre todo Compromís defiende en las ciudades y que les sirven para entretenerse el fin de semana o a jubilados o a gente que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y que le gusta pues plantar ahí sus tomates y sus judías. Pero realmente el problema que tiene el campo valenciano es que hay que hacerlo rentable. Eso es. Y si no lo hacemos rentable y no lo hacemos atractivo para otras generaciones, se muere. No hay ese relevo ahora mismo. No, claro que no. Es que ¿cómo va a haber ese relevo? ¿Cómo va a haber ese relevo si no da de comer? Entonces hay que hacer un plan de choque serio hacia el campo valenciano. El primer plan la primera medida que hay que hacer es que tiene que haber unas inspecciones al producto que viene de fuera. Ha hablado antes del Tratado de Libre Comercio, Fran. Si no hay unas inspecciones de cómo viene el producto de fuera y las condiciones en las que se ha tratado, no competimos en las mismas condiciones. Se aprobó que los agricultores no podían contratar a pérdidas con las grandes mayoristas. Pero si no hay una inspección de que eso se esté cumpliendo y no la está viendo, siguen siendo siempre los perdedores los agricultores. Y al final, ojo, esto de que vendan directamente al consumidor, esto funciona, pero a pequeña escala. Sí, funciona en los pueblos, pero no pueden vivir de eso los agricultores, que al final el agricultor no es siempre un agricultor que tiene 50 metros cuadrados de huertos. Hay agricultores que viven de esto y tienen muchos metros cuadrados. Por lo tanto, tiene que haber más inversión en innovación en el campo. No se puede estar cultivando lo mismo y de la misma manera que hace 200 años. No pueden intentar que eso sea así. Tiene que haber más inspecciones, tiene que haber más ayuda actual. Hay que pensar en el campo. De verdad. Sí. Cuando dicen hay que bajar a la calle, no, pues hay que bajar al campo también. El que gobierne el sector del campo, y es la misma que lleva el tema del puerto, es la misma persona. Es la misma persona.
Bueno, si igual de capacitada. Si se le mueren los burros en Castellón, pues imagínate cómo igual está el campo. Igual de capacitada. Quiero decir, a mí no me gusta personalizar, pero cuando se pone a una persona, que esto es compromiso, el que lo hizo, a una persona que el único trabajo que ha tenido ha sido contable. Por ahí solvemos. Bueno, yo estoy absuelto. Ha sido contable a llevar temas tan importantes como la agricultura valenciana. Pues, sí que es verdad sí que es verdad que al final, por ejemplo, hablaba Toni de los mercados de venta directa y es uno de los puntos que bueno, yo también quería tratar. Es decir, por ejemplo, en Valencia capital, que todavía tiene mucha huerta, muchas veces nos olvidamos también, Tots els pobles del nord, els pobles del sur, se propuso, por ejemplo, el crear 4 mercados de venta directa. La derecha, en este caso PP y Vox, votaron en contra. Quiero decir, votaron en contra de 4 mercados de venta directa, que cuando se hacen de manera experimental, por ejemplo, hace poquito hicieron una puerta en las puertas de Serranos, fueron un total éxito. Evidentemente esto no es una solución para todo el campo valenciano. A escala pequeña. Claro, pero yo creo que además todos los partidos, ya no de derecha ni de izquierda, sino deberían hacer lobby en Europa para conseguir cosas como, por ejemplo, puede sonarnos un poco a chino, pero el tema del tratamiento en frío de los cítricos, que vienen sobre todo de África. Es decir, que una eurodiputada, como por ejemplo puede ser la señora Rodríguez Piñero, que es valenciana, es eurodiputada española, en este caso el Partido Socialista, haya sido una de las abanderadas del tema del tratamiento en frío, que tanto va a beneficiar a la naranja valenciana, yo creo que eso es un éxito no de un partido de la Generalitat, yo creo que es un partido de todos. Entonces, que todos los partidos hagan lobby, que no se estén peleando por cuestiones de si esto lo he propuesto yo o esto lo has propuesto tú o si eres... Consenso tal, también en el tema del campo valenciano, en campo a nivel global, pero especialmente también preocupados por lo que pasa en el campo y que aporta tanto a la economía también. Minutos finales de la tertulia, queremos pulsar también con nuestros invitados la situación del COVID. Parece que ya no hay COVID. ¿Cómo ven nuestros contertulios la nueva semana que hemos estrenado sin cuarentenas y sin test? Giro histórico, Toni. Bueno, al final teníamos que asumir que el COVID formaba parte de nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Parece ser que la enfermedad, aunque sigue teniendo unos niveles de contagio extremadamente elevados, bueno, pues ya no está afectando tan gravemente a las personas. En los hospitales parece que hay menos ingresados y parece que, bueno, que vamos hacia convivir con ella como si fuera una gripe, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es importante. Sí. Yo qué sé, no lo sé. ¿Demasiado pronto, pregunto? Yo soy partidario de que hay que empezar a convivir con ello. También por salud mental, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, porque además yo, por ejemplo, que tengo hijos, ostras, en los colegios, lo de la mascarilla, lo de las distancias, Ya pesa. Es muy pesado, es muy pesado. Los niños lo están notando mucho estos 2 años en el colegio y eso que los profesores están trabajando como nunca, una implicación, pero no está siendo igual, no están acabando los temarios, no están... Y el esfuerzo ha sido brutal y nos han dado creo que una lección a todos de cómo se debería hacer las cosas en su momento. Entonces yo creo que ya toca, y además tiene que estar, bueno, de hecho las vacunaciones en los colegios ya se han terminado, ahora ya hay que ir a los centros de salud a acabar de vacunar a los niños. Pero sin embargo siguen habiendo contagios, fallecidos, ayer 10 fallecidos. ¿Cómo se ve todo esto? Siguen habiendo contagios y fallecidos, evidentemente, pero yo pienso también como Toni, creo que poco a poco tenemos que ir caminando hacia la normalidad y creo que es un éxito de todas las administraciones públicas, que España sea uno de los países más vacunados del mundo, que en España hayamos tenido ERTEs que han protegido a los trabajadores y a las empresas, porque a las empresas también las han protegido. Creo que es un éxito que al final, pues aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hayamos sido, en términos generales, una región que no ha sido de las más afectadas por el COVID y al final todo esto tiene que tener un final, porque no podemos estar siempre con la mascarilla, no podemos estar siempre restringiendo pues, los aforos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que me gustaría decir, a modo quizás de reflexión final, que todo esto que hemos podido hacer en tiempos de COVID, desde los ERTEs a las ayudas a las pequeñas empresas que hemos otorgado en muchos ayuntamientos, a, por ejemplo, el establecimiento del ingreso mínimo vital en muchas familias vulnerables, se hace gracias a que existen y se pagan impuestos, que es un concepto que está muy cuestionado estos días. En el Congreso yo he tenido tiempo de ver un ratito el debate y la verdad es que parece ser que bueno, vamos a bajar impuestos, pero claro, también hay que hablar de que gracias a eso pues, hemos podido salir de una crisis y yo creo que de una manera pues, muy digna. Vicente, pulsamos también tu opinión. Demasiado deprisa vamos con la red. Bueno, yo es que no, Silvia, no pienso igual que los compañeros y no pensamos. Según los datos que nosotros barajamos y tenemos, y son datos de nuestro equipo sanitario, que es
ni más ni menos que enfermeras y médicos que están en cada uno de los hospitales de Valencia, nos dicen que puede haber una séptima ola. El tema de China no es nada favorable. 25 millones de personas están ahora en Shanghái encarceladas, vamos. Confinadas otra vez. Confinadas, pero allí es que estás encarcelado, porque es que si sales te pegan una paliza. Entonces, yo no soy agorero, pero me gusta ver las cosas con cierto realismo. Hay que tener cuidado, evidentemente hay que ser responsable. Nosotros, si tenemos un hijo enfermo, no hay que mandarlo al colegio, como es lógico, ¿vale? Se tiene que quedar en casa y pasar sus 3 días. Tampoco somos partidarios de pagar bajas a la gente por el COVID, si son de 2 o 3 días. Yo creo que eso ya no procede. Y yo creo que esto pues llegará casi hasta el verano. Hasta el verano llegará las mascarillas fuera en espacios abiertos, sí, pero en espacios dentro de espacios cerrados aún deberíamos de mantener la cautela, tal y conforme está el panorama mundial. Acordaros, por favor, que esto ya nos pasó al principio, ¿no? China, bueno, China está muy lejos, no, China está ahí al lado. Eso es cierto. ¿Qué opináis al respecto, ¿no? De viendo China lo que está haciendo? Bueno, el problema está que... La vacunación yo creo que también es importante, ¿eh? A ver, las noticias que llegan de China preocupan, eso está claro. Pero la realidad aquí en España es otra. Es otra. Nos está afectando de otra manera ya el virus, una vez ahora estando ya vacunado todos. Yo no abogo ya por mantener la mascarilla tampoco en interiores. Es que son medidas un poco absurdas. O sea, lo tenemos que tener antes cuando entramos al bar, pero cuando nos sentamos en la mesa no la quitamos. Es absurdo. Los niños, sobre todo más pequeños, no han conocido a sus profesores sin mascarilla. Sin mascarilla, y ahora quitársela no nos vamos a conocer. Sí, son situaciones que se están dando. Pero bueno, es la situación de esta semana, sin cuarentenas y sin test, el giro histórico contra el COVID. Seguiríamos hablando con nuestros contertulios. Voy a hacer una ronda final con los 3 con los que hemos compartido toda la actualidad. Pasaba por huelga de transporte, también un ojo en todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania, esas negociaciones que no funcionan y que parece que sigue adelante, bueno, pues con más virulencia todavía, los ataques de Putin, polémica ampliación del puerto y también el campo. Minuto final, Vicente, ¿tu frase cuál sería? Mi frase sería que estamos viviendo una época preapocalíptica muy dura, y que evidentemente gran parte de la culpa la tiene la gestión política. Me da igual que sea derechas, que sea izquierda, es mala. Concretamente, la de Sánchez en los últimos tiempos pues es pésima. Yo creo que debería dimitir, sinceramente, y debería de invitar a los españoles a unas elecciones y que los españoles opináramos. Muy bien, pues gracias, Vicente, por haber estado con nosotros. Fran Ragas, tu mensaje final. Sí. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es todo lo contrario, no dimitir, porque lo que necesitamos en este momento es un gobierno, y un gobierno lo más fuerte posible. Nos encontramos en un panorama internacional absolutamente convulso. La guerra en Ucrania ha tensionado todas las instituciones, no solo la Unión Europea, también la OTAN, y nos enfrentamos ante un panorama incierto. Ante eso, lo que yo reclamaría es unidad de los principales actores políticos. Es decir, no es momento de que entre regiones, entre partidos políticos, en cuestiones fundamentales, ojo, siempre evidentemente pues puede y debe haber crítica y debe haber diversidad de opinión, pero yo creo que es momento de que todos rememos unidos, porque ahí es donde podremos demostrar la fuerza que tenemos, ¿no? Gracias, Fran, y acabamos con el mensaje de Toni Subiela. Pues a mí, mira, yo voy a darle la razón a los dos. Yo creo que Sánchez es el peor presidente que ha tenido la historia de España, pero le doy la razón a Fran que lo último que tenía que hacer es montar ahora unas elecciones, porque es lo último que se nos puede pasar a los españoles por la cabeza, ¿no? Adelante. Vamos a seguir remando, vamos a seguir trabajando para salir de esta crisis económica, esta crisis sanitaria y ahora esta crisis mundial con la guerra de Ucrania, ¿no? La verdad es que por lo menos desde aquí transmitir todo nuestro apoyo a quienes están sufriendo una situación tan barbaria como la guerra, ¿no? Pues gracias, Toni, Fran y Vicente. Gracias, todo un lujo teneros. Nos vemos pronto. Cuidaros. Buenas tardes.